pide a ustedes, por ejemplo, terminar un plano en 45 minutos. Si yo me pongo a hacer línea por línea, digamos, ¿no? Toda esta cosa, entonces, hacer un desfase aquí de 1 metro. Y si alguien me dice a mí que tengo que hacer una casa, por ejemplo, con esto, entonces, hablando de 2D, fíjense, entonces, si hablamos de 2D, entonces, ¿cómo hago una línea, un muro en esto? Entonces, no va a faltar el Canva que les diga a ustedes que va a desfasar 0.075 para un lado, 0.075 para el otro, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer una casa, por ejemplo, en 45 minutos, entonces, simplemente tengo que ser práctico. Entonces, por si no le han enseñado, porque no sé con quién han pasado ustedes clases, LNM es la línea múltiple. No sé si conocen ustedes esta herramienta. ¿Conocen? ¿No conocen? Yo la he Yo la escuchado, he... arquitecto, pero no la he llevado en ordenadores. Uno no ocupamos esa función. Ya. Fíjense, LNM. Entonces, línea múltiple. Entonces, me dice escala. ¿Qué significa escala? ¿Qué separación va a haber de una línea con otra? Entonces, la letra mayúscula es la que manda, ¿no? Entonces, escala. S, enter. Entonces, ¿cuánto tiene un muro? 0.15. Enter. Justificar, ¿o no? ¿De dónde se va a agarrar? J, enter. Fíjense, lo voy a agarrar desde 0, desde el eje. Y cuando yo comienzo a dibujar, fíjense, entonces comienzo a dibujar dos líneas en paralelo. Cerrar, digamos, como una línea múltiple. Se lo configura una sola vez y sencillamente cuando nosotros hacemos ya todo lo que resta el dibujo, entonces ya no necesitamos hacer otra vez. ¿Ya? Entonces, el tema, como les digo, es conocer las herramientas. O sea, la línea hace línea, efectivamente, ¿o no? El cuadrado hace cuadrado, pero el tema es cómo los hace. Entonces, con eso ya tengo mi eje y tengo mis muros. ¿Ya? Pero la idea no es que usted genere todo esto. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted haga exactamente lo mismo que hizo, pero en 3D. Son mis ejes. No me falta este ejecito. ¿Ya? Entonces, fíjense, esos son mis ejes. Esto de 2D es facilingo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, era la manera fácil de hacerla. Entonces, y la mayoría de la gente no conoce estas herramientas. Y están acá, digamos, son líneas múltiples. En este caso, fíjense, tenemos esto aquí que se llama muro. Entonces, si yo conozco la línea múltiple, el muro es facilito. Entonces, arquitecto, ¿cómo nos va a pedir a usted una casa en 45 minutos? Entonces, fíjense, muro. Entonces, comenzamos. Altura. Entonces, la mayúscula, la A. A, enter. Digo 270, 2.7. Perfecto. Anchura, dice no. Mayúscula la N. N, enter, digamos, ¿no? 0.15 le digo. ¿Y qué más? Justificar. J, enter. ¿De dónde lo voy a agarrar? Entonces, del centro. Y puedo comenzar a hacer, fíjense, mi muro directamente encima de esto. Enter, digamos, ¿no? Entonces, y hacer todo esto de acá, simplemente repasando los ejes. Entonces, no necesito hacer todo el plano 2D.
Hay mucha gente que se equivoca, digamos, ¿no? Entonces, y comienza a hacer todo lo que es el plano en 3D. En 2D, perdón, para recién empezar el 3D, digamos, ¿no? Y si para hacer 2D usted no conoce las herramientas rápidas, entonces sencillamente para hacer el 3D ya no le va a quedar tiempo, digamos, ¿no? Porque se va a dedicar a hacer todo lo que es 2D. Pero ahora fíjense, a veces nosotros no leemos bien las instrucciones, ¿no es? Entonces, polisólido. Entonces, altura 2.7. Anchura, digamos, ¿no? 0.15. Justificar centro. Ahora fíjense esta otra. Ah, objeto, dice. Objeto. Entonces le digo, esto se va a elevar. Enter, enter. 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 Esto se va a elevar. ¿Se entiende? Entonces, y con eso ya tengo los muros. ¿Entienden? O sea, la idea es hacerlo de manera rápida. ¿Ya? Ah, pero arquitecto, fíjese usted, digamos, ¿no? Que aquí hay algunos muros que no están bien, digamos, ¿no? Entonces, porque el plano, fíjese, digamos, no tiene estos muros de acá, ¿ya? El AutoCAD nos presenta algunas herramientas que mucha gente va a llegar a reconocer, digamos, ¿no? Como parte, digamos, ¿no? De otro tipo de software, ¿ya? Por ejemplo, presionar, tirar. ¿Qué es lo que hace? Selecciono una cara y me permite a mí jalarla ahí para generar un volumen o ahí para sustraerlo. Entonces, fíjense, voy sustrayendo el volumen, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, puedo seleccionar esa carita, digamos, ¿no? Y sustraerlo, ¿ya? Entonces, las personas que manejan SketchUp seguramente reconocieron la herramienta. Entonces, porque es la misma herramienta que tiene el SketchUp, de hecho, ¿ya? Entonces simplemente se selecciona algo y solo empuja, nada más. Entonces, si yo quiero ampliar algo, si quiero eliminar una cara, alguna cosa, entonces simplemente la selecciono y la empujo. ¿Ya? Entonces, igual, digamos, ¿no? Fíjense que esa herramienta funciona con cualquier tipo de elemento. Entonces, si yo a este elemento, fíjense, le dibujo una línea, y eso la gente de SketchUp de nuevo me va a dar la razón. Simplemente selecciono y empujo. Entonces, o selecciono y empujo, digamos, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Son herramientas súper fáciles, digamos, ¿no? Que tiene el AutoCAD justamente para hacer esos ejercicios. ¿Ya? Entonces, no necesito más que los ejes para levantar una casa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Yo ya sé cuánto mide el muro, sé cuánto tiene de altura, entonces, y ese tipo de cosas me va a ayudar a mí a entender un poquito cómo funciona cada elemento. Entonces, hay mucha gente que les decía que agarra y hace eso mismo, pero con sólido. Entonces, fíjense, dicen, de aquí viene un muro, mira, digamos, viene un muro, sale, digamos, que esto por lo general es lo que hacen en 3D. Y de altura 270, 2.7. Y van haciendo murito por murito, digamos, que no es lo mismo que darle objeto, 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 digamos, entonces, que es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, y por eso les decía, yo les pido algo que ustedes sí pueden hacer, ¿ya? Entonces, si alguien no lo puede hacer, bueno, ya es de incapacidad nomás, ¿ya? ¿Se entendió? Me avisan si vamos muy rápido. Pero esta clase es para un poquito soltar un poquito las cosas. Arquitecto, y con el tema de los solapes de los muros, que en las terminaciones, no hay problema. ¿Qué es lo que quieres hacer? Que no, que no se intersecte un muro con el otro, digamos. O tal vez quiero que una cara esté por encima de la otra. Que una cara esté por encima de la otra. A ver, el AutoCAD Ahí presenta, en las esquinas, por ejemplo, se ve. ya, mira, ahí tengo geometrías, ¿no? Sueltas. ¿Ya? Entonces, el AutoCAD te presenta lo que nosotros conocemos como booleanos. Nos vamos a acordar un poquito de composición.
Entonces, en composición, una estructura booleana es una estructura que comprendía tres condiciones. Entonces, el sumar o el adicionar geometría, que resta en realidad el tema de la estructura geométrica, el restar geometría o el interseccionar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Fíjense, estoy poniendo un círculo con un cuadrado. Yeah. Entonces, vamos a ponerlo en rayos X, fíjense, rayos X, para que se vea un poquito la geometría. ¿Ya? Se ve, ¿no? La geometría, digamos, de cada elemento. Y fíjense, el primero es la adición. Fíjense, aquí tenemos los conjuntos. ¿Se acuerdan de conjunto, no? Unión. Entonces, este objeto con este objeto. Enter. Entonces, lo que hace es unir los objetos quitando justamente ese tipo de elementos. Que en este caso, por ejemplo, creo que tu observación es que esto de acá queda suelto, digamos, y se ve un volumen sobre otro. Entonces, unión de estos objetos. Y con eso, fíjense, vamos a ponerlo aquí en sólido. Se acaba el tema de esa superposición de líneas y objetos. ¿Ya? Entonces, la otra opción que hay, fíjense acá, es la diferencia. A este objeto, enter se le resta este. Y voy creando nuevos objetos, digamos, no booleanos. Entonces, esas son las estructuras booleanas. La otra opción es que a este objeto, enter, le quito este objeto. Enter. Entonces, voy generando un objeto, digamos, ¿no? Justamente booleano. Y por último tenemos la intersección de estos dos objetos. Entonces, me hace la intersección de los elementos que coinciden. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, este tipo de cosas, fíjense, me puede ayudar a hacer algunas cosas de manera bien rápida. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a irnos a la plantita de esto. Y vamos a dibujar algo. Entonces digo, de aquí va a venir recto hasta aquí. De aquí se va a elevar 270, 2.7. Entonces, y esa es la idea, por ejemplo, de el muro. Pero ahora, nos vamos a hablar un poquito de lo que es procesos constructivos. ¿Ya? Entonces me dicen que esto va a ser de teja. Entonces, ya va a ser de teja. ¿Cuánto es la pendiente que soporta una teja? 30%. 30%. ¿Qué implica eso? Fíjense, hay gente que no entiende que es 30% y le pone 30 grados. Entonces, significa que por cada metro, fíjense, un metro, esto va a subir 0.3 metros, o sea, 30 centímetros. ¿Se entiende? Por cada metro que avanzo, esto va a subir 30 centímetros. Bajo ese concepto, a mí lo que me interesa conocer siempre es el ángulo. Entonces, la notación, por ejemplo, de estos elementos me va a indicar, digamos, ¿no?, que el ángulo que hay entre esto y esto no son pues 30, digamos, ¿no?, sino que son 17 grados. ¿No es? ¿Se entiende eso, no es? Por cada metro subo 30 centímetros. Entonces, eso es 30% de pendiente. Entonces, bajo ese concepto, vamos a hacer que este elemento tenga una coronación, fíjense, de 30 grados, de 30%. ¿Ya? Entonces, lo mismo, herramientas 2D, fíjense, simetría, ¿no? ¿Se acuerdan? Sim, digamos, entonces, eje de simetría, SA, digamos, entonces, empalme, digamos, digo que esto se va a empalmar con este otro, de aquí, acá, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, este de acá le damos así como es, añadir vértice, y le vamos a añadir un vértice ahí, ¿ya?
Un segundito, por favor. ¿Aló? Ya, perdón. Entonces, fíjense, hemos hecho un perfilito. Entonces, cuando uno selecciona, fíjense, y le da rotar, rota a través de ese eje, de ese pivote. ¿Ya? Entonces, fíjense que vamos a mover este objeto que está ahí volando. Yo lo voy a mover y lo voy a poner por acá abajo. ¿Ya? Entonces, de hecho, movámoslo un poquito más para que veamos un tipo de acción que se puede hacer acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Ahorrarme el que yo esté haciendo planos inclinados a toda esta cosa. ¿Ya? Entonces, simplemente he dibujado una polilínea. Entonces, con esa forma yo he dibujado este elemento, digámoslo, con estas características. ¿Ya? Entonces, fíjense, rotación 3D. Entonces, selecciono el objeto, Enter. ¿Ya? Precisa un punto base. Quiero que gire a través de este eje. Ahora, ¿con cuál giro? Fíjense en esto de acá. Entonces, con el rojo, con el azul, con el verde. Entonces, en este caso, fíjense, yo lo que quiero es que se levante a través de este eje rojo. Y le voy a decir que se va a levantar 90 grados. Entonces, por lo tanto, lo que he hecho simplemente es ponerlo en esa posición. ¿Ya? Entonces, bajo el mismo concepto, fíjense que teníamos acá de los booleanos, fíjense, presionar, tirar. Entonces, voy a hacer que esto jale justamente este elemento. Entonces, y fíjense, me va a jalar todo lo que sean los muros. Entonces, bajo el mismo concepto, fíjense, voy a decir la extrusión. Tengo ese plano y lo voy a convertir en un sólido. Entonces, y bajo los mismos conceptos que acabamos de ver, fíjense, intersección de este volumen con este volumen. Y demás. ¿Ya? Entonces, ya me genera este tipo de elementos. En el tema de cubierta, igual, les estoy diciendo las cosas rápidas ahorita para que un poquito se den cuenta el potencial que tiene el AutoCAD para hacer o generar objetos. ¿Ya? Por ejemplo, allí me dice, Arqui, mire, me dieron, y así lo estamos haciendo, fíjense. Perdón. Me dieron, fíjese aquí, un plano así. ¿Cómo es el techo? Entonces, bueno, hay muchas maneras de solucionar un techo. ¿Ya? Entonces, pero en este caso, por ejemplo, ¿cómo lo soluciono con tejita, digamos? Entonces, con teja colonial y demás, digamos. Entonces, necesito solucionarlo así, arquitecto, y con cerchitas, y con viguitas, y macanas. ¿Ya? Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, extrusión,
esto lo va a extruir de manera rígida, digamos, hacia arriba. Entonces, me va a servir para hacer losa, me va a servir para hacer pisos, para hacer un montón de cosas, ¿no ven? Entonces, pero ¿cómo lo utilizo para hacer un techo? Entonces, hacer un layer más, ¿ya? Para que lo veamos un poquito más fácil. ¿Ya? Nuevo layer. Techo. Le vamos a cambiar de color, la vamos a poner azul. ¿Ya? Entonces, fíjense. Algo bien facilito de hacer. Entonces, digamos que yo aquí tengo un cuadrado. Fíjense, para abarcar ese espacio. De aquí hacia allá, fíjense que estoy yendo hasta el fondo de todo. Tengo otro cuadrado. Entonces, de aquí hasta acá. Tengo otro cuadrado, digamos, ¿no? Entonces, de aquí a acá, digamos, ¿no? Tengo otro cuadrado. Entonces, de aquí a acá tengo otro cuadrado, digamos, ¿no? Entonces, de aquí a acá tengo otro cuadrado y finalmente de aquí hasta acá tengo otro cuadrado. Entonces, y con eso simplemente estoy abarcando todos los objetos que componen ese techo. Volvemos un poquito al concepto de pendiente. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando yo tengo un elemento, fíjense, 1 metro, esto se extruye de manera lineal hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo tengo acá? 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo digo que esto está al 30%? Entonces digo, ya es para tejas, 30%, digamos, entonces 0.3, ¿no? Entonces, y esa va a ser la inclinación, fíjense, que debe tener este elemento. A ver, eso es lo que acabamos de explicar hace segundos. Entonces, la inclinación es 0.3, por lo tanto, digamos, ¿no? Debe elevarse y debe tener 17 grados, digamos, ¿no? Pero ahora, cuando se extruye normal, tengo este ángulo, 90 grados. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es el ángulo entre este señor y este, fíjense, me dice que son 73 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con un solo objeto. ¿Qué pasa si yo tengo un elemento así cuadrado y le digo extruir? O comienza a extruir así. ¿Ya? Pero fíjense, si yo leo ahí, dice inclinación, ángulo de inclinación, y enter. Y le digo 73, ¿no? Fíjense, me produce una estructura que va a ser un sólido con una forma de colas de pato, digamos, ¿no? Obviamente, cuando yo quiero inclinar las caras, también voy a poder hacerlo, digamos, ¿no? Inclinar caras justamente para que estas caritas dejen de ser así. Por ahí no quiero una cola de pato acá, digamos. Pero para el ensayo de ahorita nos va a servir. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, conocer el ángulo de inclinación de una estructura nos sirve para ese tipo de soluciones. Fíjense, extrusión. ¿Qué pasa si lo hacemos en conjunto? Vamos a extruir todos esos cuadraditos que hicimos. Extrusión. Inclinación, digo. 73. Entonces, si se fijan, comienza a ser justamente eso de allá. Entonces, pero si nosotros lo sumamos, fíjense, vamos a
quitar toda esa geometría extra. Y ya tenemos el plano de lo que debería ser el techo. ¿Se entiende? El primer parcial es simplemente geometría. Entonces, una geometría con un techo complejo. Entonces, la idea es justamente que usted sepa utilizar el AutoCAD para generar este tipo de elementos, ¿ya? Si yo lo veo desde arriba, entonces, esto de acá ya me da una solución de lo que tiene que ser ese techo. Obviamente, digamos, ¿no? Hay un montón de soluciones para un techo. Entonces, pero esta debería ser la solución óptima porque tiene bajante, tiene cumbreras, digamos, ¿no? Entonces, y es muy importante tener el concepto de cumbreras, ¿no? Pero ustedes estudian arquitectura, entonces ustedes ya saben esas cosas, ¿ya? O diseño, lo que sea que estudien, ¿no? Entonces, ya hemos pasado, fíjense, desde un cuadradito hasta algo orgánico, a una copa, digamos, un elemento, a moldura, a hacer techo, a hacer muros, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los muros hemos hecho justamente las pendientes de cada una de estas partes, entonces, de los muros, ¿ya? Donde, claro, digamos, ¿no? O sea, sí necesito ponerle piso, digamos, entonces, poner piso que es tener una estructura que va a ser la que va a tener piso y darle simplemente extruir, digamos, ¿no? O sea, decir cuánto va a tener. Ya tengo pisos, digamos, ¿no? Entonces, pero eso no me sirve, digamos, ¿no? Entonces, para generar un volumen, ¿ya? Entonces, aquí funcionan todo lo que son los elementos de bloques dinámicos. Entonces, no sé si llevaron en 2D bloques dinámicos, pero aquí igual funcionan, digamos, ¿no? Que son aquellos elementos que tienen algunas características, como por ejemplo que se alineen solos, digamos, ¿no? Entonces, o que se apoyen en algo y ya generen algún tipo de estructura, digamos, ¿no? Entonces, ¿se entiende, no? No quiero aturdirlos en la primera clase. Por si acaso, lo interesante de esto, fíjense, es que este volumen en esta estructura, fíjense, sigue siendo sólido. O sea, todo orgánico y todo, pero sigue siendo un sólido. Característica que me permite a mí decirle a este objeto, enter, le vas a restar esto. Y me ayuda a generar una estructura de otro tipo. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Por favor, dígame que se entendió. Sí, arquitecto. Ahora. Hice una estructura toda orgánica, digamos, ¿no? Entonces, que tiene distintas características. ¿Ya? Entonces, pero arquitecto, digamos, ¿no? ¿Y cómo hago un plano de eso, digamos? Entonces, características, el AutoCAD le soluciona la vida en eso. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo que se llama planos de sección. Entonces, yo quiero hacer una geometría plana. Fíjense. Entonces, simplemente voy a quitar ese clic y le voy a decir crear. Entonces, fíjense que de la distancia que está del eje XY me va a generar una estructura plana. Clic, enter, enter y enter. Entonces, ahorita les voy a explicar qué es eso de enter, enter y enter. Fíjense, me voy a una lateral, veo esto de acá. Generar esta curva y contracurva y no sé qué nada más, digamos, ¿no? En cualquier programa debe ser difícil. Entonces, generar geometría plana. Le he quitado el clic y le voy a decir crear. Entonces, me pongo una línea, fíjense, me voy a poner aquí de nuevo en planta. Entonces, le pongo clic, enter, enter y enter. Entonces, me voy a otra vista.
generar geometría plana. Crear. Entonces, me voy ahí, clic, fíjense, desea cambiar la escala en X, dice, o sea, cambiar ahí en X. No, le digo no, entonces, Enter. Entonces, desea cambiar la escala en el otro eje, no, en Y, digamos, ¿no? Enter. Desea rotarlo, no. Entonces, Enter. Por eso es Enter, Enter y Enter. Entonces, y sencillamente así puedo tomar cualquiera de las vistas, fíjense, para generar justamente todas las vistas que tenga un elemento como este. Fíjense aquí, sección, geometría plana. Esto le quitamos el clic, crear. Nos volvemos a ver ahí donde está la fachada. Entonces, clic, enter, enter y enter. Entonces, y tengo la planta y tengo todas las vistas, digamos, lo que yo necesite. ¿Ya? Sumado a esto, también podemos hacer secciones. Entonces, vamos a ver un ratito de esto. Entonces, plano de sección, digamos. Entonces, puedo tomar una sección y decirle, yo quiero que haya un corte que pase por acá. Entonces, aquí me está mostrando qué es lo que va a salir en el corte. Entonces, en Revit hace exactamente lo mismo. De hecho, el Revit ha tomado esta herramienta de AutoCAD. Entonces, para que nosotros podamos escanear, fíjense, todas las partes de un edificio. ¿Ya? Entonces, pero lo interesante de esto que es, ¿ya? La generación justamente de estos elementos que serían muy difíciles de realizar, digamos, ¿no? Una curva con una contracurva, digamos, ¿no? Y cómo se ve este elemento acá, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, para generar un corte es algo bien sencillo. Generar sección. Y bueno, aquí tenemos que hacerle algunos ajustes, por ejemplo, los parámetros de sección. Entonces, todo lo que diga línea oculta le voy a decir no. Y son dos cosas nada más. Entonces, me dice línea de fondo, línea oculta, yo no quiero líneas ocultas de fondo. Geometría descartada, o sea, la parte que no entra en el corte. La queremos mostrar, digamos, ¿no? Entonces, no. Línea oculta, no. Entonces, aceptar, crear. Y ya tengo, fíjense, un corte, clic, enter, enter y enter de ese objeto. Entonces, obviamente puedo cambiar la textura con la que está hecho el corte y demás, digamos. Entonces, ¿se entiende, no? Entonces me permite generar vistas, me permite generar planos, digamos, ¿no? Y obviamente la idea también es que yo pueda generarlo hacia el otro sentido, digamos, ¿no? Fíjense. Entonces, y puedo hacer los cortes que yo quiera, digamos, ¿no? En cuestiones de segundos, digamos, de estructuras como estas que son súper complejas para hacer, ¿ya? Entonces, bueno, consulta. Se podría convertir este volumen en una superficie y crear unos planos como con unos muros. Vamos a ver el volumen. Eso se hace en Revit. Entonces Revit ha tomado justamente este tipo de estructuras para que nosotros las convirtamos justamente en distintos planos, ¿no? Entonces, el tema con esto, por ejemplo, es que les decía, nosotros podemos tomar, y esto, por ejemplo, es algo que van a ver ustedes que el Revit lo maneja bien. Entonces, ahí, por ejemplo, entonces podemos tomar o hacer una estructura, fíjense, de una manera tan sencilla, digamos, en AutoCAD. Entonces, que el Revit, por ejemplo, lo pueda leer. ¿Ya? Pero hacer una estructura, por ejemplo, en Revit, una masa, un massive site, entonces es un poquito difícil, digamos, ¿no? Entonces, en el sentido de ese, AutoCAD obviamente lo supera, digamos, ¿no? Porque
es una estructura más robusta el tema del AutoCAD que el Revit. El Revit es un poquito delicado en eso. ¿Por qué? Porque se enfoca más en detallar las familias, digamos, ¿no? En las cuales compone todos los objetos, ¿ya? Entonces, vamos a rotar esto, por ejemplo, 3D. Bueno, entonces, fíjense, cuando alguien le dice que algo no tiene que ser coplanar, por ejemplo, el AutoCAD te permite hacer algunas cositas que el Revit no. Entonces, y esto, por ejemplo, lo llevas a Revit, digamos, ¿no? Y el Revit ya te lo convierte para que le pongas a cada una de estas cosas una planta, digamos, ¿no? Pero estas estructuras, fíjense, totalmente orgánicas, solamente las produce AutoCAD. Entonces, el Revit te permite hacer esto de acá, sí, pero solamente en una estructura coplanar del mismo plano. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Digamos, ¿no? Que tendría que estar todo alineado en base a los ejes que uno crea. Entonces, y no así, digamos, ¿no? De esta manera. Entonces, y lo interesante de esto, como les decía, es que estas estructuras aún siguen para deformarse, digamos, ¿no? Entonces, pero no te hace las plantas como el Revit, digamos, ¿no? La idea es justamente trabajar en eso, con esos dos sistemas, que usted de aquí pase estos volúmenes a Revit, digamos, ¿no? Entonces, o estas masas, digamos, ¿no? A Revit, que eso es lo que hace bonito el Revit, pero no puede hacer o no puede hacer esto porque no está dedicado enteramente a esto. ¿Ya? La última versión, igual, digamos, no genera, digamos, ¿no? Ese tipo de estructura. ¿Ya? Pero obviamente, digamos, el tema con esto es la forma, digamos, o sea, cómo es que esto trabaja en forma, digamos, ¿no? Para generar, digamos, ¿no? Este tipo de volumen. ¿Ya? Entonces, fíjense, de una estructura plana y solamente he modificado uno de los elementos para subirlo o bajarlo, digamos. Entonces, ¿ya? Bueno, se entiende, creo, ¿no? Sí, se entiende. Sí. ¿Ya? Les voy a pasar igual una serie de ejercicios para que ustedes vayan haciendo. No sé si me van a habilitar la plataforma. De eso no me han aclarado todavía. Entonces, o si pueden habilitar la plataforma para los que esperan, para que nosotros generemos esas cosas. ¿Ya? Entonces, les voy a pasar automáticamente una serie de videitos, ¿ya? Si no es por WhatsApp, entonces, otra vez. ¿Ya? Van a volver a entrar porque es hasta las 10 la clase. Y otra vez se nos ha pasado 40 minutos volando.